buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés mirando esto. Me presento, mi nombre es Anaís y bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a hablar de cuestiones educativas que estuvimos viviendo unos cuantos par de años. Un tema bastante interesante que creo que a todos nosotros nos interesa por el tema, sobre todo de Venezuela, y a los que tienen hijos también, y a los que son profesores también, y en realidad a todos nosotros, porque a todos nosotros nos debería importar la educación. Voy a estar con una excelente invitada que ya ha estado en el podcast anteriormente, y bueno, que disfruten el episodio. Nos vemos. Bueno, el día de hoy estoy con Francelis, que ya ha estado en este podcast anteriormente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, de un tema que es bastante interesante y que nos ha tocado a nosotras vivir de cerca. Un tema que nos unió. Un tema que nos unió, que hizo que nos conociéramos, por cierto. Pero bueno, para más contexto de todos, pues yo había comentado varias veces en este podcast que fui profesora por unos años. Y en uno de los colegios, en el último colegio que trabajé, de hecho, conocí a Francelis, quien era coordinadora en ese momento. Y bueno, eso nos derivó a desviarnos de la salud mental y a estar aquí. Y aquí estamos de nuevo, después de tanto tiempo. Sí, después de tanto tiempo. Para hablar, Tremendo. Para hablar de ciertas cositas, de ciertos temas que el día de hoy son bastante interesantes, la verdad, porque el sistema de educación ha cambiado muchísimo en Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Yo diría que no nada más en Latinoamérica, porque en muchos países ocurre igual, de que Claro. la educación ha cambiado muchísimo, de que los recursos ya no se utilizan de la misma forma, que hay sistemas educativos que tienen como que están obsoletos, que ya deberían cambiarlos, y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Ciertamente. O sea, creo que ojo, vamos a hablar desde nuestras experiencias, porque a lo mejor lo que vamos a hablar, podemos decir, no está ocurriendo en ciertos lugares. Mucha gente puede pensar, no, pero a mí no me pasa eso, Claro. no, pero no sé qué. Claro. En donde yo trabajo es maravilloso. Bueno, bien por esa persona. Pero desde la experiencia, hablando de situaciones, creo que una de las cosas importantes que estamos viendo ahorita es la actualización tecnológica, que se está poniendo como un sí o sí en la educación, o sea, en las aulas, tanto desde desde las instituciones, obviamente, hasta los mismos profesores, porque estamos claros de que hace unos 20, 25 años los recursos no se utilizaban de la misma manera, claro, en un aula de clases. Ahora ya hay presencia de equipos tecnológicos, audiovisuales, ya las clases no son solamente presenciales, sino también totalmente virtuales. Entonces, ojo, hay total presencial, total virtual y mixto, ¿no? Y está genial, pero creo que lo que sucede es que los profesores, los docentes, todos, en todas las ramas de un organigrama de una institución, deben estar actualizados en el manejo de estos recursos, no sé, tecnológicos, porque hay muchos profesores, por ejemplo, que no saben usar una computadora, que no saben integrar la ayuda que es esta inteligencia artificial o las aplicaciones que nos ayudan a agilizar un poco el trabajo. Sin embargo, me da cierto recuerdo de una anécdota que yo le decía a un miembro del directivo, ¿no? Yo decía, oye, hay 40 estudiantes en promedio, vamos a decir 40 estudiantes en un aula, y tú vas a dar una clase práctica, tú no está garantizado que los 40 te van a prestar atención o que tú les vas a atender a los 40 al mismo tiempo. Es bastante complicado. Y claro, ¿cómo lo haces solamente con una pizarra?
actualmente, y me dice, no, pero es que antes se hacía, antes las maestras y los profesores tenían 40 muchachos en el salón y hacían su examen y no sé qué, y corregían y entregaban. Y yo, sí, ok, pero eso fue hace tiempo. Eso fue en aquel momento donde hasta los propios estudiantes prestaban atención, estaban atentos, había una directriz, era muy tradicionalista, el profesor era la autoridad, tiene la razón. Ahora en el salón el estudiante está involucrado. El estudiante Sí. está es más libre de involucrarse, no es que solamente habla el profesor, sino que el estudiante también necesita decir cosas y se le permite. Entonces, ¿cómo no integrar una pantalla a un salón para que se use bien? Para Claro. que un teléfono o que las instituciones puedan contar con estos recursos que uno ve en otros países o en otras instituciones, de que estos pueden ser privados normalmente. No sé si en la parte pública habrá ese servicio. Antes creo que lo había, con lo de las canaimitas, la cosa que se Bueno, suponía que sí, los sí, muchachos sí. iban a tener ese acceso tecnológico en clase. Pero ahorita vamos a hablar de los privados. No todos tienen esos No, recursos. porque, bueno, lo que pasa es que también Venezuela es un caso particular por la situación país que todos conocemos y es Mm, bastante difícil integrar ciertas cosas, pero yo sí también considero que los colegios privados en los que he estado, en los que he estado trabajando, siento que la parte administrativa no la manejan tan bien o no priorizan, no saben priorizar las cosas, entonces hacen gastos de dinero, porque yo he visto que gastan dinero en cosas que yo digo, pero ok, esto lo pudiesen utilizar en otra cosa que es más beneficioso para el estudiante, para el profesor y para la educación. Porque retomando el tema de que eran 40 alumnos antes, yo me acuerdo que yo me llegué en mi colegio, cuando yo estudiaba, éramos 3 secciones y cada sección tenía alrededor de 40 alumnos. Entonces, éramos muchos alumnos, muchísimos. Éramos, ¿cómo cuántos eran? 40, 80, 120, ¿no? Como sí, ciento si hay veinte tres y algo, secciones, sí, como 120 y algo alumnos llegamos a graduarnos en esa vez. Y, y me acuerdo que claro, se prestaba atención. Que una cosa es que el salón esté callado, el salón puede estar callado, pero eso no significa que los 40 estén prestando atención. correcto. Porque, por ejemplo, yo que tengo déficit de atención, me pongo a ver al profesor y el profesor jurará que yo estoy allí viendo 100% la cuestión y mentira. Lo que estoy es observando al profesor como punto ciego y en mi mente puede estar pasando la mejor película del mundo. Entonces, eso también, ahora es mucho peor, considero, porque como los alumnos están tan expuestos Distraído. a tanta, ¿cómo se llama? Distracciones, que si el celular, Ujú. que si las redes sociales, que si el compañerito esto, el compañerito aquello, entonces están como hiperconectados, que es muy difícil que ellos se desconecten de lo virtual para que presten atención. Entonces ahí es cuando el profesor tiene que utilizar estrategias nuevas, porque es que el muchacho ya parecemos como las señoras. El muchacho de antes. Pero es verdad, o sea, el muchacho de antes no es el mismo que está en los salones de ahora. El de antes le tenía miedo y respeto al profesor, porque esa es la verdad. Le Claro, tenía miedo y sí. respeto porque el profesor era una autoridad. Entonces, faltarle respeto a un profesor en una clase, eso era como que, o sea, te pasaste, te veían mal, era como que este es un inadaptado, este va a ser malandro cuando se gradúe, o sea, era una cosa horrible. Y ahora los alumnos no tienen miedo ni a Jesucristo, no tienen temor de Dios y te dicen de todo. No. Y, No, y ahorita también hay un ataque, disculpa que te interrumpa, pero hay un ujú, ataque también a los profesores que son los más, que son jóvenes, porque los que rigen las instituciones son personas ya mayores, ¿no? Y entonces ven al joven, ojo, hay una dualidad, porque buscan personal joven, porque necesitan personal joven, que muchos son inexpertos, obviamente, sí, y no se toman el tiempo de entrenarlos, de ayudarles, ujú, de formarles también, y que es algo que debería suceder en todos lados. Y,
y lo juzgan porque, por ejemplo, ya tienen una esencia de que, oye, ya he dado clases antes y mi forma Claro, de ser es así, claro. mi forma de llevar el mensaje, de compartir y de impartir la materia o lo que sea que estés enseñando de Ujú. una forma distinta, con juegos, con dinámicas, o con alguna actitud diferente o con estrategias Claro, diferentes. Entonces satanizan esto de que ay, este profesor es muy chévere, se lleva bien con los estudiantes, a los estudiantes les gusta, está haciendo algo mal, porque el profesor no puede ser amigo de los estudiantes, el profesor no puede tratar con sí, cariño a los estudiantes, el profesor no puede ser cercano con los estudiantes y tú, pero ¿por qué no? Yo actúo, o por lo menos en mi caso como profesora, he actuado, trato de actuar de una manera que los estudiantes, que yo le llegue a los estudiantes. A lo mejor no le caigo bien a todos, porque por supuesto que no, pero claro. muchos me han preguntado, hay una niña muy linda que me ha preguntado, me dice, profe, ¿cómo usted hace para ser tan linda y tan alegre y, y así con nosotros, pero a la vez tener autoridad, a la vez llevarnos bien? Y yo, o sea, llevarnos bien en el sentido de mantener el orden, o sea, Claro, y yo le dije sinceramente, no sé, simplemente porque lo que hago lo hago con amor y ustedes obviamente no se merecen que yo les esté ni gritando ni diciendo nada, yo simplemente voy a ser yo, pero sí les voy a pedir el respeto de su parte porque yo claro, los respeto. claro, claro. Entonces, entonces esos mensajitos así y hablarles bonito ayuda mucho a llegar al estudiante de hoy. Y me Ujú. han dicho, profe, en su materia es la única que nosotros estudiamos. Primero porque nos cae súper bien. A veces no nos gusta mucho la materia, pero usted nos cae súper bien y vamos a estudiarle o me da risa porque tengo exámenes donde, no sé si te la habré llegado a pasar, que pone, profe, perdón, no estudié, lo intentaré la Sí, próxima sí, a mí vez, me no sé pasa qué. igual. O sea, es algo que tú dices, oye, bueno, vamos a ver qué hacemos y tal, pero porque nadie sabe los problemas de los muchachos ahorita. Claro. O sea, a lo mejor nosotros nos comparamos con nuestras edades, nos comparamos con los muchachos de ahora y tú dices, ay, pero yo cuando tenía esa edad yo no era así, y yo no era así, y a mí no me pasaba eso, y yo no estaba pendiente de eso. Ahorita los muchachos tienen acceso a todo. El teléfono es un distractor tremendo porque los muchachos no saben usar eso, No saben. ¿sabes? Y el error que Entonces, cometen los colegios es quitarlo. O sea, exacto, satanizar exacto, el celular exacto. y las herramientas tecnológicas también las satanizan y en vez de ellos instruirse, de buscar más información. Porque es que, o sea, las La redes, tecnología llegó para la quedarse. tecnología Eso hay que llegó para usarlo. quedarse. O sea, la inteligencia artificial no hay que satanizarla tampoco porque yo la utilizo para trabajar. O sea, Yo la, también. la inteligencia artificial se utiliza como una herramienta, claro. Por eso es que tienen que instruir a los alumnos y los profesores también tienen que cambiar la estrategia porque es verdad y no es nada nuevo que cuando nosotros nos mandaban a hacer esos trabajos, no, hazme un trabajo de 50 páginas, puede ser impreso, tiene que tener portada tal y qué sé yo. Antes eso se solucionaba con Wikipedia. Tú abrías tu Wikipedia, tu Rincón del Banco, ¿cómo era el otro? Monografías.com. Monografías.com. Abrías, copiabas, tal, qué sé yo. Por lo menos nosotros teníamos la decencia de parafrasear. De, por ejemplo, cambiar una que otra cosita, cambiar el párrafo, cortarlo, agregarle, el sin embargo, ¿sabes? Esas cositas Claro. como que por ejemplo ahora uno lo hace, pero ahora con la inteligencia artificial un estudiante puede decir, quiero que me hagas un trabajo escrito de esto, que sea de tantas páginas, que diga esto, que diga aquello, Y no humanizado, lo que leen. suene como, y no lo leen, copian, pegan, adiós. Y dame la portada, y dame la introducción, y dame el índice, y dame el esto, y dame el aquello, y se acabó. Entonces, como eso existe y seguirá existiendo, porque la inteligencia artificial te puede producir este tipo de textos, cambia la estrategia. Ya no vas a mandarles Claro. a hacer a lo mejor un trabajo en su casa, pero que vayan haciendo un ensayo en el salón. O Exacto. que ese Exacto. trabajo que van a hacer
repartas la nota y en vez de ser la nota, ponte tú un 20% en el trabajo, que sea 10% del trabajo más 10% de defensa. Algo que invite al estudiante a decirte, a usar el cerebro y a hacer una opinión. Por eso es que en mis clases, por más que yo daba clases de idioma, alguna vez llegué a dar clases de fotografía y de psicología. Y por ejemplo, las clases de psicología, yo no quería, yo sabía que ellos iban a ir a su casa. Bueno, la vez que di psicología, la inteligencia artificial no estaba en su punto. Pero yo sabía que ellas podían ir a su casa, buscar en internet, producir un texto y ya. Entonces yo lo que hacía era, lean, busquen la información, traigan información, porque vamos a armarlo en la clase. Y vamos a discutirlo en la clase. Y vamos a hablar en la clase. Y mucho de mi en psicología, porque también psicología se presta para eso, eran debates. Me encantaban los debates. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importaba... todos hablan. Sí, claro, porque a mí lo que me importa es que ellos tengan una enseñanza, que ellos aprendan y que ese aprendizaje lo puedan transmitir, tengan una opinión y muevan el cerebro. Eso es lo que a mí me importaba, muevan el cerebro. Es que de eso se trata. Actualmente uno no puede decirle a... Bueno, sí se puede porque se puede, pero no deberíamos decirle a los estudiantes en nuestras clases generales. Lo que pasa es que obviamente las instituciones tienen reglamentos y todo el tema para cuidarse legalmente, etcétera, y eso se entiende, eso se entiende perfecto, pero debería haber un poco más flexibilidad de lo siguiente. Por ejemplo, si está prohibido el uso del teléfono en las clases, porque está prohibido, está prohibido 100%. Ok, está prohibido que el estudiante lleve su propio teléfono y que lo use en la clase, porque lo que hacen es distraerse, buscan TikTok, etcétera, y se distraen, no están haciendo nada bueno. Pero tú puedes tener, tú puedes tener como institución un banco o un stock o un espacio, vamos a decirlo mejor, un salón o 2 salones de laboratorio tecnológico, digamos, con laptops o computadoras, tablets, etcétera, pantallas, de modo que si uno de los profesores, yo creo que si eso se hace en los colegios, todos los profesores van a querer hacerlo así. Puedes tener un lugar donde el profesor va a dar una clase distinta. Por ejemplo, una clase de matemática con videos, no explicar la clase con un video, sino que el estudiante entienda para qué está aprendiendo eso, para qué se usa en la realidad. Claro. Porque de eso se trata. Por lo menos yo doy una materia práctica. Ahorita vamos a suponer que estoy dando la materia práctica y muchos estudiantes me dicen, profe, me encanta porque usted explica con ejemplos, lo veo, lo visualizo, entiendo para qué lo voy a hacer, entiendo para qué lo voy a usar, entiendo por qué se debe saber y me ayuda, lo entendí. En matemática no me pasa porque no sé para qué yo estoy haciendo eso, o sea, solamente sé que voy a llegar a un resultado, pero no entiendo. Los estudiantes ahorita se están preguntando eso que antes quizá nosotros no nos preguntábamos. Sí, pero no lo transmitíamos con el profesor. Porque por ejemplo, yo puedo cuando estaba en el liceo, yo no era el coco de matemáticas. A mí me encantaba la matemática, pero yo no era el coco. Comparada con mis otros compañeros, muchos sacaban mejores notas que yo. Pero yo entendía bastante, me iba bien, o sea, chévere, sin tanto rollo. Y cuando yo llego a la universidad, que escojo obviamente ingeniería, y empiezo a ver todo ese cálculo, muchos en promedio en la universidad, la mayoría de los estudiantes, ponte de 50 estudiantes, 30 no pasan la primera matemática. Sí. Por poner algo exagerado, dependiendo, ¿no? Y a mí me encantó tanto eso que yo dije, ya entendí, ojo, no entendía todavía del todo, pero ya entendí porque yo vi todo lo que vi en bachillerato, porque yo escogí una carrera y, o sea, me prepararon inconscientemente, pero yo escogí una carrera para la cual yo estaba preparada para calcular. Y yo, mira, ve, esto es por esto. Claro. Entonces, ahorita los chamos desde jovencitos estaban preguntándose, ¿para qué yo necesito eso? Explíqueme por qué. Lo preguntan. Mira, por sí o por no, lo preguntan. Lo preguntan totalmente. Entonces,
Si tú no permites que el estudiante utilice su teléfono para interactuar en una clase, no para usarlo como distractor, sino para interactuar, porque está prohibido, porque incluso uno puede decir en una clase, muchachos, saquen su teléfono, voy a proyectar en la pantalla un Kahoot y vamos a resolver ejercicios, les voy a dar un tiempo, tú haces y seleccionas tu respuesta, no sé qué, o sea, es algo interactivo, el estudiante se divierte, los muchachos Claro. lo ven chévere, pero si tú dices no puedes, entonces solucioname, dame una Claro. solución. O sea, tienes que tener un salón donde yo pueda proyectar algo o pueda hacer otra cosa chévere. Por lo menos una vez, como yo doy clases online también, hay muchas whiteboards, ¿cómo sería? Pizarras Pizarras virtuales. virtuales. Ujú. Ajá. Y entonces uno puede con un lapicito, con la tablet gráfica, etcétera, empiezas a usarla y das tu clase online chévere, que es así como Ujú. nosotros damos las clases. Entonces, es en vivo y es fino. Yo me la llevé para un salón, para una clase especial. Y había, gracias a Dios, había una super pantalla y eso. Y todos los muchachos estaban como que, ¿qué va a hacer la profe? ¿Qué se va a inventar? Y yo le digo, empecé con un video. El tema que vamos a ver es este. Vamos a ver este video que más o menos resumí. Y yo, no sé qué. Y después conecto mi computadora y empiezo, muchachos, hoy no me voy a parar frente al pizarrón, me voy a quedar acá sentada porque necesito hacerlo, pero necesito que vayan viendo la pantalla. Y yo iba escribiendo ahí en la computadora en vivo y ellos veían la pantalla y estaban así como, wow, profe, me siento como que si estuviera en una universidad así toda wow. O sea, estaban emocionados y preguntan, ¿y por qué no vamos otra vez? ¿Por qué no vamos otra vez? Porque es algo nuevo, es algo Claro. interactivo, es algo distinto y no estás satanizando el uso de la tecnología. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, como tú dices, vamos a enseñar a pensar a los muchachos y hacer que eso no sea un atajo hacia el resultado facilito, sino vamos a utilizarlo para pensar. Ok, chévere, usted tiene que curar el contenido que investiga en internet. Ujú. Porque si a ti te están diciendo que las peras son moradas y tú ni leíste eso, malo. Hermano, ¿cómo te va a decir que las peras son moradas? Por Claro. ejemplo, ¿no? Son cosas, son cosas. Sí, a mí lo que me parece es que, por ejemplo, los profesores de antes, que son los de ahora, porque hay profesores que tienen 80 años y están dando clases, que Sí. nada en contra de eso, porque, bueno, si está sano y tiene la mente lúcida, no hay problema. Pero la cuestión es que antes, por ejemplo, en las tres Marías, como le decían antes a la química, la física y la matemática de bachillerato, yo las padecía horrible. Yo las padecía, pero mal. Porque yo esencialmente soy una persona de letras. Entonces, yo las padecía mal porque aparte yo venía claro, no es excusa lo del déficit de atención porque he conocido gente que tiene déficit de atención que son buenos para matemáticas, pero son malos para las letras. Entonces, pero sí hay obviamente hay un handicap ahí más o menos que se te pueda presentar. Pero, por ejemplo, las materias teóricas, perdón, las materias prácticas eran muy fastidiosas, porque todo era como muy plano. O sea, los profesores te decían, bueno, vamos a hacer esto de movimiento rectilíneo uniforme. Y te colocaban el gráfico y tal, y era un palo para allá, un palo para acá, un palo... y uno, ajá, pero... Entonces, ya de grande, y porque mis hermanos son ingenieros, empecé a ver para qué se utilizaba la física o para qué era ese movimiento rectilíneo uniforme, cómo se utilizaba o cómo era, cómo aquello, cómo... Entonces, lo que los estudiantes no saben, que luego uno se entera, es que todo las matemáticas, todo lo que sea números, todo lo que sea cálculos y todo eso, tienen un porqué luego en la universidad. Es como el básico, el básico, el básico, del básico. Es como que para aprender a caminar, o sea, tienes que empezar a gatear, tienes que empezar, o sea, es todo eso. Entonces, claro, no se ve porque en la universidad ya es otro tema, no te van a enseñar a sumar, no te van a decir, mira, esto viene de una suma, de una resta, no. Sino que esos son conocimientos que poco a poco vas a ir integrando y en la universidad te aseguro que van a tener sentido. Y luego cuando trabajes, no vas a hacer lo mismo en la universidad.
ya te van a entregar otras herramientas, porque yo una vez creí que, por ejemplo, los arquitectos lo hacían los planos manuales, ¿no? Y yo, No, claro, imagínate. eso yo lo creía, o sea, bueno, pero eso es lo que yo creía hace, no sé, tendría yo 18 años cuando me di cuenta que no, que todo era computarizado, tal y qué sé yo, porque claro, ¿qué iba a hacer yo? O sea, yo vi mi matemática, mi física, mi química y ya, pues, bueno, química se sobreentiende un poco más que la física y la matemática, pero eso es lo que yo creía, yo decía, bueno, Se ¿será que...? sobreentiende que... ¿Qué se sobreentiende? No juegues, y química es No, otra pero si cosa. la química tú lo sobreentiendes un poquito más. ¿Cómo la sobreentiende? Por ejemplo, es que por ejemplo, cuando a mí me colocaban ese montón de gráficos en física, y dígame cuando combinaban la matemática y le metían, ¿cómo se llama la matemática de cuarto año? O sea, eso tiene... No, matemática de cuarto año. ¿Será el tema de No, qué? pero es que la matemática, ¿Trigonometría? pero la matemática de cuarto año es diferente porque tiene, ay, ¿cómo se llama eso? No es vectorización, bueno, sí, creo que sí. Siempre lo ves, ves Sí, es vectores, ves diferente. trigonometría, ves todas esas cosas, pues. Bueno, yo sé que la de cuarto año es diferente porque le meten algo ahí que a mí no me gustó. Yo dije, ¿para qué inventaron esto? Y luego me di cuenta Logaritmos, que los era, que claro, logaritmos. eso es el principio de lo que te lleva también a los arquitectos y todo eso. O sea, hay cosas allí, ¿no? Sí, 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 Este, teorema de Pitágoras, todas esas cosas. exacto. Entonces, es que estaba yo, me fui para un lado y me... Ya va, te voy a poner en contexto para que continúes tú, porque me da risa todo esto. Química no se sobreentiende. No, Eso no se sobreentiende se nada. sobreentiende para que se utilice en el futuro. Claro que sí. Ah, bueno, No se yo no sé el resto de los sobreentiende, no estudiantes. se sobreentiende. Eso no se sobreentiende nada, no vengas tú. La física está en todo. La física tú la estás viviendo ahorita donde estás. Bueno, pero es que la química también. La matemática, escucha, pero vas a escuchar. La matemática es un lenguaje, ¿ok? La matemática es un lenguaje distinto. Sí, claro. Es la base de lo que hay en física y es la base de lo que hay también en química, por supuesto. Química, claro. La física es la experimentación de eso. Ujú. Hablar es física, respirar es física, todo, Claro. construir todo. La química es como más empírica. Está también presente en todo, pero no lo experimentas 100%. Porque, por ejemplo, tu corazón bombea sangre. Ok, chévere. Ujú. Eso es algo físico. Pero la sangre está compuesta por átomos, moléculas y no sé qué. Tú no ves esas cosas. ¿Me entiendes? Están, existen, pero no la ves. sí, No, pero- tienes que llevarlo a la realidad porque ya va. Claro. ¿Por qué? Porque en tu tiempo, que es mi tiempo también, nosotras no sabíamos esas cosas. Nosotras no lo entendíamos. A lo Es mejor que- vas a ver química, esas aplicaciones, esas diferencias. Tú a lo mejor tú decías, química es agua con sal y no sé qué, y también es una mezcla. Bueno, O sea, es ese tipo de es cosas de que también tú no sabías. Es que también depende en mi caso depende también del profesor, porque física y Correcto. matemática, ay, de matemática me dio clase una persona que tú conoces. Bueno, pero aquí Sí, se pero dice no- las cosas. no digas, no aquí, no, aquí se dice las cosas como Qué son. pena. Ella es amiga mía. No, no, Pero claro, claro. la matemática Ojo, de pero ella, que también puede ser, yo a lo mejor ha cambiado, porque claro, la gente cambia, o sea, yo no soy la misma profesora que era cuando yo tenía 20 años que cuando lo dejé hace unos años. Pero la cosa Claro, es que, no. por ejemplo, la matemática, o tal vez, que aquí entre otra cosa, tal vez no era ella, sino que era lo que le impartían la No, autoridad era en lo el que se- colegio. Que era que Ujú, enseñan tal así, cual. así, 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 o tal vez era su método que aprendió y ella también lo hizo de esa forma. En ese momento y eran las cambió herramientas y- que tenía. Todo para que no lo regañen. Mentira, mentira. No, pero. No, pero en mi caso, No, pero sí caemos. o sea, no. Es que es verdad, o sea, en mi caso, química me dio clases una profesora que me hizo ver la química de forma distinta, porque además la química que a mí me gustó fue la de quinto año, más ninguna, o sea, Esa es la que le gusta a todo el mundo, a mí también. sí, A mí no me las gustó. anteriores me pasaron por aquí y yo X contigo. Pero, No, sí. y ojo, esta mujer me caía muy mal, pero ella me hizo ver la química muy diferente. Entonces,
Ahí me estás dando la razón. Porque te daba ejemplos, o sea, te daba ejemplos. Ahí me estás dando la razón. Claro, del día a día que se utiliza. Por eso es que yo digo que, o sea, la química yo la sobreentiendo, o en ese momento yo sobreentendía para qué se utilizaba, porque incluso... Porque te lo explicaban, había analogía. Exacto, porque yo llegaba a ver los ejemplos de, por ejemplo, los compuestos químicos que, por ejemplo, cuando ibas a comprar una pastilla, o cuando ibas a comprar no sé qué cosa, cuando ibas a comprar esto y aquello. Por eso es que yo digo de que eso se trata. Se sobreentendía. Pero no se sobreentiende. Pero no se sobreentiende. Claro, pero la física y la química para mí yo no la sobreentendía, porque volvemos a la, por ejemplo, la profesora de matemática, la matemática que yo vi era como muy plana, era como muy, o sea, yo no sabía para qué. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto, pero por eso te digo, no lo puedes generalizar, disculpa, no lo puedes generalizar de que se sobreentiende, porque no, porque a lo mejor ni física, ni química, ni matemática, que son las tres bases científicas, digámoslo así, no, para una persona que nunca, no lo sabe, que no se lo explica a mí, no lo entiende, no lo sobreentiende. Por ejemplo, yo te puedo decir, química no se sobreentiende, porque cuando tú vas a calcular, tú no sabes dónde está presente esa broma. Entonces, si tú le explicas al estudiante, esto se ve en las pastillas de acetaminofén. Tú, miércoles, mira cómo es esto. Claro. Tú ya entiendes por analogía, por asociación, y lo retienes. Si tú explicas física con ejemplos de que, mira, el movimiento rectilíneo uniforme, empujaste al muchachito por la escalera y se fue. Se ríen un ratico y entienden analogía, pues, sí, ¿sabes? En matemática lo mismo. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando actualmente. Lo que pasa es que antes no sabíamos. Ahorita es necesario. Lo que pasa es que como química también tiene parte de laboratorio. Lo experimentas. Eso hace que sea más sobreentendible. Porque uno ve visible. No es sobreentendible, es visible, es comprensible. Pero en el momento en el que yo estaba viendo la materia, y creo que ya vamos a terminar este capítulo con me da risa. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Eso, sino porque, o sea, yo lo veo así, o sea, yo siempre lo vi que química se sobreentendía más, porque aparte química tenía laboratorio, entonces veíamos, por ejemplo, las masas, la densidad, tal y qué sé yo, y cuando te van a dar una clase de masa, densidad y siempre es que sí, con cosas de cocina, o el bendito experimento de agua con aceite, y esas cosas, o cuando te metían el ¿cómo se llama? El bicarbonato de sodio con el vinagre. Lo que pasa es que era más práctico, lo mezclaba. Entonces, vuelvo al punto de que las matemáticas y la física las enseñan de forma muy plana, que siempre el profesor mayorcito que llega al salón, que saca su libro y se pone ahí a explicarte números y tal y no sé qué, y entonces es como que, pero yo ¿para qué es eso? O sea, no conecto para que yo... ¿Cómo lo asocio? Acabas de decir la palabra clave, no conectabas. Porque porque ¿cómo? Es que no conectas, o sea, porque no tienes, no hay... Si no haces, ay, se movió todo. Si no haces analogías, no conectas. Claro. De eso se trata. Y no solamente, y saliéndonos de la parte de científica, hablamos de los idiomas también. Que nosotras damos clases de idiomas. O sea, si tú vas que llegamos a un punto importante, porque aprender idiomas no tiene nada que ver con números, no tiene nada que ver con cálculo, no tiene nada que ver con esto, pero también necesita analogías. Claro. Y necesitas entender cómo funciona la otra persona para poder explicarle algo y para poder hacer que retenga. Porque, por ejemplo, si vamos a dar una clase de inglés, hay personas que dicen, es que yo no entiendo y no puedo y no me entra y no sé, yo repito, pero es que a lo mejor el método o la estrategia que están usando con esa persona no le está funcionando, porque su cerebro no funciona así. Claro. Hay personas que son muy visuales y pueden aprender cualquier cantidad de cosas viendo un video o una imagen. Yo no sé cuál es la mía, porque yo hago varias cosas. Yo retengo escribiendo, yo retengo viendo, yo retengo hasta escuchando. Una vez lo intenté, me acuerdo, que apréndete una exposición, grábate leyendo la broma y escúchalo. Y yo, eso a mí no me funciona. A mí no. A mí no me funciona, porque yo no me lo puedo aprender así. Yo me lo aprendo imaginándomelo, escuchando. O es que a mí me funciona es escribir
O sea, que por ejemplo yo Ajá. saqué algo de un libro o de algo, no sé. Bueno, ninguna época en ninguna de mis épocas de estudio existió la inteligencia artificial, pero por ejemplo que yo tenga que aprenderme algo para yo hablarlo o exponerlo, tengo que escribirlo. Y yo escribí unas guías, dígame, para cuando yo estudiaba Yo, derecho. Unas guías que eso era para una resma de hoja. Y yo, yo más nunca leía esas guías, más nunca. O sea, yo escribía, ah, retuve y tal. Llegaba a la universidad con mis compañeros y entonces, ¿qué hacía yo? Explicaba la clase. Yo explicaba la clase. El examen yo lo claro, claro, explicaba. Y yo explicaba, y eso me claro. servía a mí porque entonces hacíamos como una especie de debate, un simposio hacíamos, Claro, conversábamos. pero ahí no estás No, 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 o grabando un sea, eso, audio y a escuchándote. mí me sirve eso, o sea, escribir y conversar, pero cuando pandemia, que no teníamos Ujú. eso, a mí me servía mucho grabarme, leer, entonces yo me acostaba eh, y escuchaba mi voz y como que iba y Ah, así. ok, eras tú contigo. Ya, ya, Sí. ya. No, a mí nunca me funcionó eso. O sea, yo a lo mejor lo pudiera hacer, pero no me No, funcionaba. ahora tú O le sea, dices a no, la no, inteligencia no. artificial que hable contigo y la inteligencia la pones en altavoz, hablas tú y te habla la inteligencia, o sea, buenísimo. No, tú sabes que muchas de las cosas que uno utiliza para hacer la parte de enseñar a los idiomas, yo siempre lo recomiendo es eso, escucharse. Habla en voz alta, habla solo contigo mismo, dite las frases que ya te sabes, empieza a leer Sí. otras O frases y léelas, leer. imagínalas, visualízalas y sobre todo leer. Estoy y aquí a modo de publicity, quiero crear un espacio para ayudar a las personas a que sientan más confianza consigo mismas para hablar, Claro. ¿sabes? Yo creo que eso es algo muy importante porque no todo el mundo funciona igual, no todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo visualiza las cosas. Ojo, y no solamente para los idiomas, también para el cálculo, también para todas estas cositas que uno necesita, hasta para la vida misma. Sí. Uno necesita a veces escucharse para eso. Y obviamente integrando la inteligencia artificial yo lo veo como un asistente. Un asistente que incluso hay personas que me he enterado, que hay incluso personas que no, yo le pido a la inteligencia artificial, lo estoy en el chat y le pido que me dé frases y yo ese día me puse, son personas autodidactas, ¿ok? Que utilizan Ujú. estos recursos para apoyarse. Ok. No, yo le pido que me dé un texto y lo leo. No, le pido que me dé un audio y yo lo escucho y lo voy repitiendo. O sea, son personas que se pueden poner por su propia cuenta, a modo de tarea, a modo de práctica, hacerlo. Y eso está bien. Sí. Lo malo es querer utilizar estos recursos tecnológicos de una manera inadecuada, vamos a decirlo así. Yo creo que el problema Para principal, no que pensar. el que preocupa el que a mí me preocupa, tanto para mí como para los estudiantes y todas las personas, es querer sustituir el cerebro, la mente humana, con la inteligencia artificial. Porque para mí, la mente es un músculo. Es un músculo que es tal cual como el ejercicio. Si tú no utilizas tu cuerpo, si tú no lo mueves, si tú no lo pones en movimiento. Por eso es que hay tantos estudios que dicen que las personas que están hasta se me olvidó la palabra porque la borré en mi cerebro para que no pase. ¿Cómo se llama? Que estén que no hace ejercicio, sedentario. El Sedentario. sedentarismo daña el cuerpo físico. O sea, estamos hablando, en este caso estoy hablando del cuerpo físico. Te daña de una manera terrible y también tu salud mental. Pero Debe haber un sedentarismo mental también, el porque... sedentarismo mental, es lo que digo, el sedentarismo Ah, mental ujú, daña también ese músculo que es la mente. Porque la mente, ujú. eso yo lo entendí, incluso siempre me sorprendo. Por ponerlo de ejemplo, para empezar todos a imaginar. Yo siempre he sido una persona que a mí me gusta dibujar, me gusta pintar, pero yo antes tenía una facilidad increíble de hacer bocetos realistas. O sea, yo agarraba una foto mía y yo veía la foto y empezaba a hacer el dibujo y me quedaba idéntico. Luego cambié a ilustración digital, comencé a trabajar en eso unos años y dejé a un lado el bocetear con la mano. Entonces, ahora que volví años después a agarrar un lápiz, agarrar unos colores, me siento tan inútil,
¿Por qué? Porque hay el talento, sí hay el talento, hay hay la creatividad, sí hay la creatividad, pero esa destreza se pierde. Se pierde. Entonces es lo mismo el sedentarismo mental. Cuando una persona es sedentaria mentalmente, que delega tantas cuestiones que puede hacer el cerebro, porque acuérdense que nosotros seremos eternos estudiantes. Si nosotros estamos en cualquier etapa de nuestra vida, tenemos que aprender. Tenemos que aprender rutina. Tenemos que aprender cuando estamos en el colegio a la rutina. O cuando nos graduamos, tenemos que aprender después la universidad. Después cuando tenemos hijos, hay que aprender de los hijos, hay que aprender esto, hay que aprender, de todo hay que aprender en la vida, de todo. Dígame cuando cambias de trabajo cada rato, o quieres una profesión nueva, o una cuestión, o quieres, siempre vas a estar aprendiendo. Entonces, que tú delegues tantas actividades a una inteligencia artificial para tú no pensar, porque te da pereza, te da flojera, no quieres, entonces Mira, estás evitando me hiciste acordar de un caso al revés. ¿de qué? Hay una estudiante que yo quiero mucho y la respeto muchísimo, que me da mucha risa porque ella es inteligente, tiene tecnología, o sea, y tiene una edad de joven, pues, chamita. Ujú. De modo que todos los chamos saben usar la inteligencia artificial, todos los chamos saben usar Google, todos los chamos saben usar cualquier cantidad de cosas, todo el mundo sabe usar eso. O sea, Y entonces me dice, Fran, ¿cómo fue que me dijo? Me dijo, fue como, ¿cómo puedo hacer? Vamos a ver un dato. ¿Cómo puedo sacar esta pregunta que me mandaron a hacer un trabajo? Y yo no la podía ayudar en el momento en vivo. Y yo le digo, bueno, pero busca en internet, pon la pregunta en internet y busca, lee y copias y pegas. Es que no sé hacerlo por el teléfono. Mira, yo la quería como estrujar. Porque ¿cómo tú no vas a saber investigar algo en internet, copiarlo en un documento de Word, hasta en tu mismo teléfono, leerlo por vida de Cristo, leerlo y, ay, esto no, esto sí, esto no, esto sí, lo acomodo, lo quito, lo pongo, lo requete acomodo y ya? No, pero es que no sé, ¿me lo puedes hacer tú, por favor? Y yo, no. Piensa, tienes que leer. ¿Y cómo vas a hacer con las cosas? Ay, y es que esto es, no sé, no lo entiendo. Y yo, ¿cómo no lo vas a entender? Es una simple pregunta, responde la simple pregunta. Y yo le digo, te aseguro que yo te digo, necesito averiguarle la vida a no sé quién, famoso de no sé dónde, de bajo, que vive debajo de una piedra, vive de Patricio Estrella, que vive escondido debajo de la piedra, en TikTok, y me lo vas a saber buscar. Y se reía. Eso, ¿Yo viste? eso es que te iba a decir, que muchos estudiantes no saben de tecnología realmente, pero, o sea, la gente cree que porque los chicos ahora y cada vez más jóvenes tienen celulares, creen que saben utilizar la tecnología, y la verdad no saben utilizar la tecnología. No. Porque yo muchas veces tuve que pararme en la clase a explicar qué es un PDF. Yo tuve que ponerme a explicar cómo se hace una diapositiva. Yo tuve que ponerme a explicar cómo se pasa de Word a PDF. O sea, yo he tenido que... Es una cosa que es como que, pero si ustedes se la viven con un celular en la mano todo el santo día, ¿cómo ustedes no saben qué es un PDF? ¿Cómo pasar un correo? ¿Cómo enviar un correo, subir un archivo al correo y enviarlo? Yo eso ya... No sé, profe. No sé hacerlo. Le voy a decir a mi mamá. Y claro, entonces a mí lo que me molesta también es que los papás asumen que como el hijo tiene un celular todo el día, ya los hijos, no, mi hijo sabe hacer todo, o sea, hasta me maneja la cuenta de banco. Mi hijo sabe. Sí, pero ponlo a un PDF. Ponlo a un PDF para ver si lo vas a Ponlo a su trabajo, claro, no, y entonces eso es lo que te digo, hay estudiantes que mientras son muy pilas y todo usando la tecnología, hay otras personas, no voy a decir estudiantes nada más, personas que no, y se bloquean, y no sé, quieren el resultado rápido, y prefieren, no lo sé hacer, Sí. y buscan que otro lo haga, en vez de, oye, déjame ver cómo es esto porque no lo sé hacer. Yo una vez, yo le dije a un estudiante que tardó una semana en entregarme un trabajo, por ejemplo,
Y yo le digo, ¿por qué tardaste tanto? Ay, profe, es que se me fue la luz, que mi mamá no me pudo ayudar y no sé qué. Yo te voy a decir una cosa. Pasa una semana. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú vayas a trabajar, que tú estés en un trabajo y tu jefe te pida, es lunes, y tu jefe te diga, fulanito, para el miércoles a las 12 del mediodía necesito tener un informe sobre tal cosa. Para el miércoles al mediodía, tú le vas a decir el mismo miércoles o el viernes, ay jefe, yo no se lo pude entregar porque en mi casa se fue la luz, en el trabajo estaban todos celebrando el cumpleaños de fulana, estuve muy distraído y no pude. ¿Tú crees que tu jefe te va a decir, no es, sí, dale, no, tranquilo, yo necesito, yo no, el próximo miércoles me lo entregas, no te preocupes? ¿Tú crees que va a pasar eso? ¿O qué tú crees que va a pasar? Se queda así como que, es verdad, lo que me estás diciendo es una tremenda excusa. Y con todo lo que tienes a tu alrededor para... ¿Tú tienes teléfono? Sí, profe, tengo teléfono. ¿Tienes datos? ¿Tienes internet? Sí, profe, con tu teléfono podías hacerlo. Claro. Es que... Resuelva. Es que estas nuevas generaciones, lastimosamente, y que no es culpa de ellos, porque no es culpa de ellos. Pero tienen responsabilidad. Los papás, sí, pero los papás cabronean ese tipo de actitudes, porque yo recuerdo que varios casos tuve de una exposición, por ejemplo. Bueno, de hecho el problema fue por una exposición. Y yo le decía, bueno, vamos a hacer una exposición, creo que era también de cómo se utilizaba, de utilizar el idioma ¿cómo se llama? En las ciudades que más me gustan, algo así, como era una exposición chévere, no era de que te estoy explicando algo aburrido, no, era algo que ellos querían, que era el tema que ellos querían, podían decorar la diapositiva como ellos querían, o sea, no pedí nada tan rígido, sino que simplemente yo quería que desarrollaran el idioma en algo que a ellos les gustara, punto. Entonces yo me acuerdo que creo que fue unos estudiantes, porque fueron varios. No, que no pude por esto, por aquello, por lo otro, por el tititi, el tatatá, el tetete y el jaja. Y le dije, bueno, si usted no pudo, esto estaba en un plan de evaluación, para empezar. Que ese plan de evaluación se dio con tiempo. Segundo, usted, yo cada vez que doy clase, yo repito cuándo es la evaluación de este tema. Tercero, ahora que me lo vienes a decir, ¿por qué en la clase pasada no me lo dijiste? Entonces, claro, y son cosas que viven todos los profesores, eso lo viven todos los profesores, colegas no están solos. Yo lo raspaba a ellos mismos porque yo decía, ¿cuándo fue este problema? No, profe, fue ayer, que no tuve todo el día luz. Disculpa, ¿cuándo yo di el plan de evaluación? Al principio del lapso. ¿Qué fecha es? No, ¿cuántas semanas han pasado? 4 semanas. Tú vas a decir que 4 semanas, o sea, tú lo pudiste. ¿Tú lo pudiste? ¿Cuándo yo comencé a dar esta clase? No, hace 2 semanas. 2 semanas. Y en 2 semanas que yo empecé a dar la clase, que yo empecé a decir que teníamos una posición, tú lo pudiste. Me pasó. Entonces, el punto de esto es que eso da rabia, pero yo no lo agarro en contra de los alumnos, evidentemente. No le tengo nada. Nunca tuve nada en contra de los alumnos, porque la gente pensará que, o los mismos estudiantes piensan que uno la tiene que agarrar con los estudiantes, pero es que no. Para nada. Uno entiende de que eso viene del hogar, y lo que a mí me molestaba era que tuve una situación muy incómoda con una representante que todo el tiempo me llamaba, me escribía, quería ir al colegio, tal, qué sé yo, porque su hijo era un irresponsable. Entonces quería que a su hijo le diéramos oportunidades a cada rato. Entonces perdía evaluaciones, no estudiaba, o no hacía esto, no hacía aquello, y ella pretendía, bueno, pero es que para que le repita, no le puede repetir el examen. Mamita, tú vas a ir a la universidad de ese muchacho a decirle lo mismo a los profesores. Tú vas a ir para el trabajo de él, dígame si es médico, comadre, mire, si es médico, sáquelo. Porque, o sea, no, al paciente que se está muriendo, disculpe, lo que pasa es que ella no tuvo luz. ¿Será que podemos hacer reprogramar esta operación? Yo sé que te estás muriendo y la necesitas realmente, pero es que él no tuvo luz ayer y no durmió nada. Entonces, ¿para qué, porfa? O sea, no. Y yo siempre les decía, porque yo era fastidiosa con eso, porque a mí me preocupaba que en los colegios
no sé si se cabronea, ¿cómo se dice? Cuando tú Alcahuetea. se alcahuetean mucho esta actitud de los estudiantes y lo hacen los directivos. Lo hacen los directivos para no meterse en problemas y quitarse a los representantes de encima, porque yo lo sé. Lo hacen es por eso. Los papás porque no tienen carácter. Esa es la verdad verdadera. Los papás no tienen carácter. Perdieron el carácter hace rato. Entonces, dejan que los hijos hagan eso. ¿Y qué pasa? Que en los colegios, les alcahuetean todo. Sí, vamos a alcahuetearlo, sí. Porque ¿qué pasa? Al colegio a los muchos colegios privados, lastimosamente en Venezuela, no les importa la educación del estudiante, lo que les importa es que el papito pague. Eso es lo que les importa. Entonces, ellos agarran, te alcahuetean al niño, te lo malcrían, y después ese niño cuando vaya a la universidad, yo te voy a decir una cosa, Dios lo bendiga. Porque yo siempre les decía, no va a ser igual. En la universidad no alcahuetean, porque en las universidades los profesores no le pagan bien, para empezar. Así que a ellos no les importa si lo votan o no lo votan, porque igual no están ganando buen dinero, no les interesa. Segundo, en la universidad hay mucho ego. Los profesores hay muchos profesores que tienen ego. Hay profesores que te van a encontrar que son muy cool, que son muy chéveres. Yo me hice amiga de muchos profesores que hasta el día de hoy yo los quiero muchísimo. Pero en la universidad hay mucho ego, hay mucha competencia, hay mucho de demostrar, porque también estás intentando definir o tratando de definir tu carrera, lo que va a ser tu carrera por el resto de tu vida, o de lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida, y que además la universidad te conecta, porque por ejemplo, en mi caso, cuando yo soy abogada, entonces uno trataba de tener buena comunicación tanto con profesores, porque todos esos que están alrededor, tanto los profesores como todos los estudiantes, van a ser tus colegas el día de mañana. Y haces una conexión, o tienes una red de conexiones de aquí, que yo todavía hago eso. Yo necesito esto, llamo, tal, no sé qué. Es una red de conexión que también te da la universidad. Entonces, no vas a pretender que tú vas a agarrar en la universidad, tú le vas a decir a un profesor que te dé la oportunidad porque se te fue la luz o porque tal cosa, porque eso es mala imagen para ti. Porque el día de mañana esa persona puede ser tu jefe. Claro. Y se va a acordar clarito que tú no estudiaste, que tú no hacías las cosas bien, que tú no hacías esto, que tú no hacías aquello. Y porque en la universidad, así te los digo, son unos coño madre, vale. Así te lo digo. Son unos coño madre. Porque yo he visto profesores que son excelentes personas. Yo los quiero mucho. Pero yo tengo un profesor que el profesor te decía como que a mí no me importa, o sea, a mí no me importa tus problemas, a mí me importan los míos y ya, o sea, a mí me tiene que importar, y claro, te lo dicen así en tu cara, y la vergüenza... Sí, no todo. No, bueno, pero en la universidad es un poco más salvaje, es más salvaje que el colegio, porque sobre todo el choque, y lo supe porque yo le hacía estas conversaciones a mi cuarto y quinto año de un colegio que yo daba clases, que por cierto a uno de ellos yo le daba psicología, y yo les decía muy claramente, no se confíen, a la universidad es así, asado. No, pero es que yo voy para la universidad privada, y yo le digo, bueno, yo vengo de universidad privada, y la universidad privada también son unos desgraciados. Entonces le digo, yo los veo allí, voy todavía, o sea, yo veo clases allí. Ahora, Anaí, ya va, ya en los colegios ya no dan psicología. ¿Tuviste psicología en el liceo? Sí. Yo sí, en el colegio. Yo también, porque ya eso no lo darán, porque es tan importante que es. Ay, no sé. Ese pensum lo cambiaron hace unos años atrás. Porque cambiaron el pensum hace poco, eso no tiene mucho. No tiene 20 años, porque tampoco las viejas nosotras. Si yo di psicología hace... ¿Qué será? No digas. No, pero es que la única vez que la di, o sea, no sé, 23 años, 24. Eso en cuarto año. Ojo, ellos son amigos míos. No, eso en cuarto año. Estos estudiantes son amigos míos, y si ven este podcast se van a reír porque ellos saben que yo les dije que la universidad no es fácil. Y cuando entraron a la universidad muchos me escribieron, profesora, tenía razón. La universidad es un desastre, porque muchos entraron a la universidad donde yo estudié, y yo le dije, señores, yo conozco, y entonces, profesora, es verdad, esto es difícil, los profesores son una desgracia, no nos comprenden, no nos entienden,
¿Por qué? Porque el profesor universitario es otro nivel. No quiere decir que sean mejores o peores, es que es una gente cansada. Es una gente que llegó de un trabajo, porque ejercen su carrera. Llegó de un trabajo cansado, tienen hijos, dígame si tienen hijos chiquitos. Dan otras materias, más bien el profesor universitario toma de su tiempo libre o de su tiempo que pudiese estar haciendo otra cosa o producir más dinero para dar clases, porque eso es una realidad. Claro. Dar clases no da tanto dinero como ejercer la carrera como tal. Entonces por eso es Todavía. Todavía. Y en estos momentos, porque antes sí, hace unos años, digamos 10, 15 años atrás, eso, ser profesor universitario era... Sí, claro. No lo sé. La verdad es que ahorita no. O sea, de antes no, he yo sí, porque en mi familia, voy a decir el caso de una tía y de su círculo, esa gente de casa, carro, viaje, broma, no sé qué, chupiplum. O sea, ser profesor universitario hace unos años era top porque tenías gozabas de muchos privilegios, de muchos beneficios. Sí. Actualmente, en el tiempo en que quizá nosotras estudiamos en la universidad, eso ya estaba caído. Por eso es que en ese tiempo no era así. En la actualidad también, porque yo me acuerdo que... Hablando de Venezuela. Sí, claro, en el caso de Venezuela. Yo me acuerdo que antes, cuando estábamos comenzando la universidad, nos dijeron, alguien dijo, bueno, ¿será que le pago a este profesor para que me pase la materia o que me ayude con este examen? Y yo le dije, ese profesor gana más dinero que tú, tu papá y todos tus ancestros. Que tú le vengas con una botella o que tú le vengas con esto, que tú le vengas aquello, no les importa. ¿Por qué? Porque ellos no están aquí por dinero. Ellos no están aquí por dinero. Esta persona trató de ¿cómo se llama esto? Sobornarlo. De sobornar a un profesor que el tipo que tenía dinero. Y yo, ay, qué tierno te ves, no lo hagas. Vas a tener que comprar una avioneta para poder sobornarlo. Pero es que... Claro, no. La preocupación, fuera el chiste, la preocupación es esa, de que los alumnos ahora en los colegios están siendo muy mimados y muy consentidos y se les protege muchísimo y que no pase trabajo y que el trauma y la cosa y no sé qué, cuando la verdad es que cuando vayan a la universidad, la universidad es una selva de cemento. O sea, la universidad, porque además tiene que ser así, porque tú cuando... Así aprendes. Porque cuando seas profesional va a ser así o peor, porque vas a tener que luchar por un puesto de trabajo. Tienes que luchar por mantenerte en una empresa si es que quieres estar en una empresa. Tienes que luchar por contigo mismo para ser mejor. Dígame, si eres abogado, tienes que estudiar una especialización, tienes que estar constantemente en conocimiento. Todo el mundo conoce a un abogado, así que todo el mundo puedes firmar y sacar un papel, un documento por bajo precio. Y entonces ahí es cuando tú tienes que vivir esa estrategia, hacer las cosas bien. Dígame si eres abogado de tribunal, hacer conexiones, ¿sabes? O sea, tienes que prepararte. Si eres ingeniero también, el ingeniero civil dirá, bueno, que en Venezuela sí, pero por ejemplo mi hermano es ingeniero civil en Chile. Y eso es una preparación que se llevó de la universidad y tal, y de lo que hizo en Venezuela a Chile, y él no es más o menos querido en Chile, es simplemente un ingeniero civil que si él no se mantiene en constante trabajo y en constante conocimiento, adiós. Entonces, busca otro. Sí, la universidad te ayuda a eso. A mí me da una vergüenza en los primeros semestres cuando hay estudiantes que todavía tienen edad escolar o ponte tú 18, 19 años y pretenden tener la misma actitud que tenían en el colegio. De darme la oportunidad, que yo no pude, que mi mamá no me ayudó, que yo solo me sentaba así tranquilita porque ya yo sabía lo que se venía. Porque a mí me encantaba cuando esos profesores eran como de que se los rebotaban. Se volvían todos locos. Me daba mucha risa. Pero bueno, lo preocupante es eso, que los estudiantes hoy por hoy, tanto por la autoridad del colegio como por los padres, que yo tenía
O sea, yo he tenido muchos representantes que ahora se me viene una anécdota en la cabeza con respecto a eso de que recuerdo que había un estudiante que no presentó una evaluación. Entonces su madre fue a hablar conmigo porque le faltaba esta evaluación. Y yo, oye, muy bien, me gusta que de verdad que los padres estén pendientes de que, oye, ¿qué pasó con esta evaluación? Porque no la presentó. Si yo vi el estudiante estaba trabajando en esto y estaba haciendo las cosas y lo hizo, yo vi que lo hizo y tal. Entonces, ella me estaba pidiendo una oportunidad porque al parecer el estudiante entendió que el tema era otra cosa. Entonces él hizo como que la exposición de otra cosa. Entonces yo le digo a la mamá, bueno, pero ¿por qué el estudiante no habló conmigo? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me comunicó esta situación? Y como muchas de estas exposiciones eran un poco tema libre, o sea, pudiésemos arreglarlo, pues. O sea, al final yo... Sí, sí, hay papás que van no sé, o sea, a defender qué, la irresponsabilidad de un niño o algo Sí, así. O sea, sí, pero es que creo que hay que en este enseñarle caso a los no muchachos fue, eso de en que este caso no, está pendiente tú. en este caso no fue irresponsabilidad, lo que fue es que el estudiante no prestó Confusión. atención, se confundió y tal, pero entonces, oye, incentiva también a tu hijo que hable y tal. Entonces me dijo, ¿y cómo se está comportando en el salón? Y le digo, bueno, es una persona que habla mucho, conversa, se distrae, pero, o sea, la verdad era un estudiante que no tenía como que, ¿sabes qué? Mal No comportamiento. se portaba bien ni se portaba mal. No era como un nombre que tú tengas recurrente en tu boca. Entonces, yo le dije, bueno, esto y esto. Y me dice, ¿y por qué no la pone al lado de su escritorio? O sea, la estudiante. Y yo, ¿por? O sea, yo estaba como, ¿Para ¿para qué? qué? Entonces, bueno, para que se porte mejor. Porque así la tiene al lado y no hay, ¿cómo se llama? No tiene la oportunidad de portarse mal. Y yo le dije, primero, yo no estoy sentada en el escritorio. O sea, el escritorio mío siempre está de adorno. Porque yo camino durante todas las clases. Yo paseo todo el salón. Durante la clase yo paseo todo el salón. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí sin querer queriendo de este profesor que me hice amistad en la universidad, que sus clases eran muy teóricas y él era muy conversador y preguntón para ver si tú también estabas entendiendo. Y eso hace que, quieras o no, mantengas la atención. Porque estás pendiente, porque en cualquier momento el tipo se voltea y te pregunta una vaina y tú quedas, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gustaba caminar por el salón, yo caminaba y los revisaba. ¿Por qué? Porque adolescente trae problemas siempre. Entonces uno no sabe también si están con el celular o si están haciendo otra cosa, o si están haciendo qué. Entonces ellos se mantenían todos como recticos y con sus cosas y natural y aquello y que lo otro porque ellos saben que yo caminaba por todo el salón. Eso para empezar. Y yo le dije estas palabras preciosas que me salen del corazón. Yo le dije, y yo no soy una maestra, yo soy su profesora. Su hija, bueno, era una estudiante, su hija está en bachillerato, no está en primaria. Entonces ella necesita que estemos... Crear el hábito de ser responsable. Crear el hábito de comportarse, porque ella no va a ir a una boda y no va a estar alguien al lado de ella diciéndole compórtate, o ella no va a ir a un concierto y nadie le va a decir mira compórtate, o en una reunión laboral, porque entonces ¿qué estamos aprendiendo? Claro. Niños inútiles. Claro, y creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata y la intención de nosotras como educadoras es ayudar a que estas cosas que no nos estamos quejando, creo yo,
sino que estamos como, claro, son anécdotas, son experiencias que todos los profesores tenemos, pero oye, es cuestión de reflexión. No, es Primero, es una crítica que slash queja constructiva, porque estas situaciones incomodan e interfieren mucho con el libre trabajo del profesor, porque y con el proceso de aprendizaje de todos los demás. Porque al final todo el mundo se le olvida, a todo el mundo se le olvida que los profesores son seres humanos, que los profesores están cansados, que los profesores hay días, como todo el mundo, que no queremos estar. Hay días donde tenemos momentos complicados. Somos seres humanos que llegamos a un salón de clase. Bueno, yo no llego a un salón de clase ya, porque ya yo me retiré. Pero cuando yo llegaba a un salón de clases, yo quería dar mi clase y que todo surgiera bien. Está bien, los niños algún día el menor de los problemas eran los niños, porque podía ser que los niños o los chicos, en este caso que daban, bueno, yo daba más clases de bachillerato, los muchachos estaban un poco desordenados, un poco divertidos ese día, estaban un poco así asado, pero que no le brinden herramientas a los profesores, que no les brinden cursos reales dados por especialistas. No quiero que la coordinadora de comportamiento se haya leído un manual y me venga a dar lo que ella entendió ese manual, porque eso no es capacitar. Capacitar es buscar un especialista, buscar una persona que realmente sepa hacer su trabajo, que se dedique a enseñar también, para que le den unas instrucciones, para que muestre cómo funcionan las cosas, para que vea cómo darle herramientas a los profesores, para que las clases de matemáticas, las clases de física, las clases de química y las clases de todas las materias sean actualizadas, porque el sistema educativo, al menos en Venezuela, como en muchos lugares, está obsoleto. Entonces ya tú tienes que integrarle a los estudiantes más cosas, porque antes, ponte tú que bueno, nosotros lo aceptábamos así porque era así, y yo decía bueno, y será, y no, porque yo no estaba de este lado del mapa, en el otro lado de la ignorancia. Yo decía, bueno, será esto, una raya para allá, una raya para acá, y, o sea, y esa raya para acá y esa raya para acá, ¿qué era? Claro. Cuando lo ves en la práctica es una pared, es un movimiento, es un esto, es un aquello. Qué fácil es. Entonces yo les aseguro que si en mi época existiese, si teníamos videobeam, pero existiese un profesor más, ojo, y el profesor que me dio clases muy bueno también, todavía sigue dando clases, por cierto, pero un profesor muy bueno, es verdad, no digo que no sea un profesional, y era un matemático puro, por cierto, pero le hacía falta ese componente de tecnología, ese componente que me muestre, que de repente, es que yo me imagino que de repente estemos hablando de gráficos en matemáticas y me digas que esto, una raya aquí y una raya así, de repente cuando las ves en el gráfico es una simple raya, pero en la práctica se convierte en una pared y yo diga, claro. O en física, que el movimiento tal, no sé qué, y el punto ese se convierte en un carro y la cuestión era la pendiente de la carretera y la cosa era así. Y yo diga, wow, entendí para qué es claro, por eso es que el movimiento se divide o se multiplica con esto, claro, o sea, se te alumbra el cerebro de claro, verdad, exacto. Porque lo estás viendo. Claro. Entonces, el llamado es a las autoridades del colegio, a invertir en lo que se tenga que invertir, a invertir bien, porque créanme que cuando ustedes tengan una clase didáctica donde el estudiante salga feliz, salga emocionado, salga motivado, que eso es importante, motivado, porque se está perdiendo mucho también la motivación a seguir estudiando, por ejemplo en la universidad. Entonces que el estudiante salga motivado a hacer un sacrificio como lo es estar en Venezuela, a estudiar, a seguir una universidad, créeme que no necesitas gastar dinero en otras tonterías, porque también a los colegios les encanta gastar dinero, y en esto sí me estoy quejando, si Fran no se cree que yo me quejo porque ya yo viví, pero el punto es que los colegios se dedican mucho a la parafernalia de que el día de las madres, el día del esto, el día de aquello, el día de lo otro, el día del agua, del pez, eso está muy bien porque creas tradiciones, es verdad, pero gastan un dineral de cosas en cosas que no tienen sentido. Ahórrate eso, compra herramientas, utiliza lo mejor
beneficia mejor al estudiante, edúcalo mejor, y bueno, ya tendremos la fiesta y ya decoraremos y ya haremos esto, porque también es... Claro, claro. Esa es la verdad de los colegios, que les encanta gastar un dineral en proyectos o en cuestiones de celebraciones, y al final, ¿para qué? Si cuando entras en el aula los estudiantes no entienden, el profesor está desmotivado, porque también los profesores se desmotivan muchísimo, porque hay tanto que ellos ven por fuera. A mí me da mucha penita cuando yo escuchaba profesores que llegaban, no, porque yo aprendí tal cosa y aprendí esto y vi esto y aprendí de la inteligencia artificial, o vi tal programa o tal aplicación o tal esto, que puedes crear pizarras o puedes crear, te da, dígame los de matemáticas, te da la pendiente tal, o los de física o de química, te dicen cómo haces esto y aquello. Y entonces, Claro. pero bueno, aquí no se puede aplicar porque aquí para que te den el video BIM, bueno, tienes que anotarte en una lista que tiene 2 años ya en lista de espera. Entonces es como que, cónchale, o sea, Claro, claro. No, no, y que creo que por eso me encantó hablar de esto, que nos lleva a que hay muchas formas de ver las cosas y que todas son válidas, y a su vez lo que tenemos es que ayudar a nuestros estudiantes a que sean un poquito mejor en todos los sentidos, algo muy integral. Por lo menos en las clases que damos, y ya, bueno, y tú que lo sigues haciendo de forma online, que estás dando tus clases online y todas las sí, cuestiones claro, yo me y dejé todas tus conexiones del también salón de clase. Del salón de clase me del dejé. aula. Ajá, del aula. Entonces, ya uno se enfoca un poco más en desarrollar otras habilidades, en ser un poquito mejor, y, y creo que eso es parte de lo que estamos hablando, de que vamos a corregir o ayudar a los muchachos, a los jóvenes adultos y adultos incluso, a buscar esa mejor versión en cuanto al aprendizaje de lo que sea. Entonces, me encantó, gracias, gracias. Qué risa, me dio risa la parte donde, ¿qué? ¿Cómo que matemáticas? Bueno, es que Frank, Me encanta, es me que Frank encanta. y yo fuera de podcast Hay que sacar somos una muy parte amigas 2. y se nos salió el... Hay que sacar una parte 2. Es verdad, porque quedaron muchos temas por fuera. Y bueno, la Demasiado. invitación es para que visiten Usar sabiamente la tecnología. Parte 1. parte 1 y parte 2. ¿Sabes cómo puedo utilizar la tecnología? Inscribiéndote en clases online. Tenemos Brain Academy, que se dedica a clases online de inglés, de matemáticas, de física. Matemática, física, de, etcétera, etcétera. Ingeniería. Exacto, de ingeniería, no nada más a nivel colegial, sino a nivel profesional. Si tienes alguna duda, con respecto a temas de estas índoles, de que quieras aprender el idioma, que a lo mejor sabes inglés pero no te atreves a comunicarte, o a lo mejor tienes eso que estábamos hablando de que te falta esa valentía o te falta esa práctica. En Brain Academy te pueden ayudar. Si necesitas también, yo sé que las clases de matemática en la universidad te llevan. Entonces, no dejes que te lleven. En Brain Academy te pueden ayudar. Y bueno, Aquí estamos. exactamente. Claro, son clases online, pero también hay clases presenciales, pero las clases presenciales están en Venezuela. Y en Neuquén, en Argentina. Y en Argentina. En España todavía no está. En España todavía no. Todavía no. En un futurito un poco más corto, pero bueno, en España tenemos... Cuando te convenzamos, Sí, pero hay que está- convencerte. Sí, pero estamos en ¿cómo se llama? En horario argentino, horario venezolano y horario europeo de Madrid. Así que, Sí, tenemos estudiantes que están online desde Madrid. exacto. Bueno, Sí, ahí tenemos. está. Tenemos todos los horarios para que vayas a la clase y aprendas y salgas de 20 puntos. Así que bueno, gracias, Fran, por venir Con amor. al podcast. Gracias, hay que hacer Obviamente otro. Tenemos que hacer otro, obviamente. Pero bueno, Claro que sí, claro que sí. gracias a ustedes también por ver, así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Bye, bye.